Dios tiene muchísimos atributos y es maravilloso para nuestras vidas. Hoy quiero darles un mensaje especial, ya que estamos recordando a Dios, que estamos yendo a su palabra. Quisiera que este mensaje pueda llenar nuestros corazones y aunque es un mensaje sencillo, estoy segura que será bien recibido en cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de la grandeza de Dios en los momentos oscuros, en los momentos difíciles de nuestra vida. Todos nosotros en algún momento tendremos una temporada de desánimo. Quisiera decirles que no va a pasar, quizás hace 10 años, cuando era más joven, cuando tenía otro tipo de problemas, podría quizás asegurarles que como hijos de Dios todo va a estar bien, pero no, la verdad es que viviendo en este mundo de pecado, pues los días oscuros pueden llegar a nuestra vida. Esos días oscuros son aquellas temporadas en las cuales no vemos salida, en las cuales estamos tristes, afligidos, confundidos. Son tiempos y días muy, muy difíciles, donde no vemos la forma de salir o la solución. Muchas veces vienen a nuestra vida problemáticas. Creo que la vida es de un constante de desafíos, un constante de situaciones que a veces pensamos que ya estamos en paz, pero viene un problema y viene otro problema, pero hemos podido salir adelante, ¿no? Dios nos ha dado sabiduría, conocimiento, ayuda para poder salir adelante. Y a pesar de que esos desafíos son parte de nuestra vida, vendrán unos más difíciles donde no tendremos, donde pensemos o pensaremos que estamos sin salida. Es decir, un día de mucha oscuridad, y no me refiero al pecado como tal, sino a circunstancias en nuestra vida que nos harán sentir muy mal o incluso con depresión. Esos días en los cuales no podamos ni siquiera levantarnos de nuestra cama porque no queremos salir adelante, porque no sabemos cómo le vamos a hacer. Y aunque sabemos que Dios está ahí, a veces estos días y estas circunstancias son tan complicadas que malamente es complicado o no sentimos ese deseo de orar o ese deseo de acercarnos a Dios. Pero es una realidad. Sea que tú ya lo estés viviendo, lo hayas experimentado o estés pasando por eso en este momento, yo quiero traer este mensaje que Dios me ha hablado esta semana y que Dios me ha recordado para que pueda confortar tu corazón, para que te pueda dar esperanza, porque independientemente de estés pasando o no, o hayas pasado un momento así, todos vamos a enfrentar circunstancias no esperadas y no agradables en nuestra vida. Y quisiera que estuviéramos listos para poder sobrellevar estas dificultades y no perder el tiempo, porque muchas veces cuando llegan estos problemas a nuestra vida, queremos buscar soluciones primeramente en nuestros seres queridos, ¿no? Primeramente en las personas en las que confiamos, vamos, pedimos consejos, incluso buscamos la forma mediante personas preparadas, pueden ser psicólogos, puede ser algunos consejeros, incluso libros, podemos buscar ayuda en todos lados. Les digo, inmediatamente vamos con las personas que nos rodean y saben que cuando llegan estas circunstancias a nuestra vida, podemos estar perdiendo el tiempo, porque la verdadera ayuda, lo que realmente nos va a ayudar con ese dolor que podamos sentir, con esa herida que podamos tener, es Dios. La verdadera respuesta no está en el mundo, ¿sí? No va a estar en eso. Pueden ser medios, pueden ser herramientas que nos ayuden a sobrellevar estas circunstancias difíciles, pero sin duda no nos van a dar esa sanidad ni esa paz que nuestro corazón necesita. Así que la verdadera ayuda no estar en este mundo, sobre todo para nosotros que reconocemos que Dios es Dios que nos creó, Dios que tiene planes en nuestra vida, entonces, obviamente, pues la respuesta va a estar en Dios, ¿no? Y eso es algo que debemos de meditar constantemente, que primeramente, antes de todo, debemos de buscar a Dios para que nos ayude con estas circunstancias. Y bueno, hablo de circunstancias difíciles, ¿no? Y es que la vida está llena de circunstancias
que nos pueden llevar a sentirnos sin esperanza, a sentirnos derrotados, a sentirnos angustiados. De verdad, estas situaciones tan difíciles en nuestra vida. Pero ¿saben qué? Nuestra vida no está determinada por lo que sucede, porque Dios nos ha dado esa capacidad de tomar decisiones y de poder reaccionar. Es decir, si hay una circunstancia que me ha generado mucho dolor, mucha tristeza, puede ser una enfermedad, puede ser algún problema en casa, puede ser, no sé, problemas en nuestra vida, ¿no? Situaciones complejas y difíciles que ni por ser cristianos estamos exentos. Y bueno, cuando estas circunstancias vienen, nosotros tenemos esa capacidad de reaccionar de manera buena o de manera negativa para que nuestra vida pueda, realmente va a estar determinada por esta reacción, ¿no? Entonces, cuando nosotros enfrentamos momentos de dolor, nuestra reacción a esos momentos de dolor es lo que va a determinar cómo nos va a ir, qué problemas vamos a tener o si van a tener esa solución o si vamos a tener paz en nuestro corazón. Y es ahí donde debemos buscar a Dios. Debemos buscar a Dios en primer lugar porque Él es el único que nos va a dar las indicaciones o nos va a dar esta forma, nos va a aclarar la forma en la que debemos actuar, la solución, cómo debemos esperar su palabra para hacerlo de una forma que nos traiga bienestar en nuestra vida. Entonces, recordemos que algunas circunstancias difíciles Dios las permite porque está creando algo bueno en nuestra vida. Entonces, ¿quién es el que nos va a dirigir sobre estos valles, sobre estos días difíciles? Pues Dios, ¿no? Y pues, ¿dónde vamos a buscar esa solución? Para eso Dios destinó su palabra. Cuando estamos en oscuridad, necesitamos que, si estamos en un túnel oscuro, necesitamos para seguir caminando, para ver hacia dónde vamos a ir, necesitamos una lámpara, necesitamos luz para poder ver por dónde estamos caminando, para ver hacia dónde vamos. Lo mismo sucede en nuestra vida, pero ¿saben qué? A veces el dolor o las circunstancias tan dura que nos nubla, perdón, nos nubla nuestro entendimiento y no nos deja reaccionar como normalmente reaccionaríamos. Nos dejamos llevar por emociones y buscamos paz en otras cosas o en la reacción a esas heridas, lastimando a otras personas, cuando Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Te sientes afligido, te sientes deprimido, te sientes confundido. Cualquier problema que te haga sentir así, yo tengo la solución y la solución es mi palabra. La solución es que vayas a la Biblia donde yo te voy a dar ese confort, esa paz, eso que tú deseas sentir en estos momentos, ¿sí? Y por eso aquí, por ejemplo, en Salmo 119, 105 nos dice que la palabra de Dios es esa luz, ¿sí? Esa luz en nuestro camino, en camino de oscuridad o en camino de tinieblas o en un camino donde esté aparentemente todo bien, siempre la palabra de Dios va a ser nuestra guía, va a ser nuestra luz. Así que dejemos de buscar en primer lugar respuestas en otras cosas y en estos momentos, pues tenemos que dirigirnos a la palabra de Dios, a la Biblia. Cuando llegue ese día oscuro y la depresión venga en nuestros días, la palabra de Dios va a ser ese escudo, sí, que nos va a proteger de todos esos malos pensamientos, de todas esas emociones que nos derrumban, de todo ese dolor, de toda esa angustia, de la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Sí, la palabra de Dios era ese escudo, nos va a levantar y nos va a fortalecer, porque es la palabra del Dios mismo que está susurrando a nuestro oído cuando nosotros la leemos con esa fe de que en verdad es su palabra. Y quisiera recordar o mencionar a un personaje que se vio envuelto en muchísimos problemas, tuvo bastantes enemigos y él pues realmente pues tuvo una vida difícil, ¿no? Sabemos que tuvo muchísimas pruebas, em, mucha persecución, odio, y bueno, cuando leemos la vida de David, tuvo sus errores, ¿verdad? También,
pero vemos cosas impresionantes que le pasaron, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que sus propios hijos hicieron lo malo o quisieron quitarle el trono, cosas muy dolorosas, sí, muy dolorosas que vemos en nuestra vida, en la situación familiar de la actualidad y de hace mucho tiempo vemos que los hijos se vuelven contra sus padres, que hay violencia, que hay mucha ambición y muchas ganas de tener poder y suceden cosas horribles entre familia. Y bueno, David fue un personaje que realmente tuvo una vida difícil, ¿sí? Sufrió pérdidas y traiciones de gente que amaba, tuvo muchos enemigos. Y bueno, ¿cuál fue el secreto de David para encontrar sostén en esos días oscuros? ¿Qué fue lo que él hizo para ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué pasó en su vida cuando estaba huyendo, cuando tenía que estar escondido y amenazado? ¿Y cómo le hizo para salir adelante? ¿Sí? En estos momentos de dolor, digo, o sea, realmente qué admirable fue lo que David hizo. Pero ¿qué fue lo que hizo? Bueno, él tenía algunas características que desarrolló a lo largo de su vida que le permitieron pasar estas pruebas y ahora para nosotros ser ejemplo, porque aunque tuvo sus errores, como todos los seres humanos, al final vemos cómo su fe tuvo éxito y cómo su vida para nosotros es también inspiración, sobre todo para cuando estamos pasando por épocas de dolor, de tristeza, de depresión. David, quisiera resaltar tres cosas de su vida que le permitieron, lo que fueron ese secreto para que él pudiera salir adelante a pesar del dolor y de la traición y de la depresión que llegó a sentir. Él ancló, o sea, fijó su esperanza en Dios, ¿sí? O sea, a pesar de todo, él tenía la esperanza puesta en Dios porque lo conocía y entonces pudo confiar en Él en sus días de más oscuridad. Eso es lo primero, ¿no? Conocer a Dios, tenía una relación con Él y por eso pudo fijarse en Él y pudo aferrarse en Él para confiar. Pero también Él tuvo que mantener una disciplina y ciertos hábitos para mantenerse fiel, ¿sí? Para poder estar ahí con Dios fortalecido. Y esto fue la meditación. Y tenía una disciplina en meditar. Y muchas veces en los salmos vemos cómo meditaba en Dios, meditaba en su palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que tenía presente lo que Dios era, lo que Dios hacía, ¿sí? ¿Quién era Dios para él? Esto de meditar en Dios es que David enfocaba su mente, su espíritu en quién es Dios, ¿sí? Y por eso muchas veces vemos expresado en los salmos que Dios es omnipotente, que Dios es grande, que Dios es maravilloso, y siempre vemos cómo Él se expresa de Dios, ¿sí? Porque Él meditaba en ello, meditaba en lo que era Dios, en su grandeza. Y esto lo hacía de manera constante, meditaba en todo lo bueno que había sido, todas sus bendiciones. Entonces eso era algo que mantenía a David siempre, siempre teniendo presente que Dios es bueno, que Dios es bueno, que lo que Dios permite es bueno, y él sabía que Dios iba a hacer justicia ante todo. Él dejó que Dios obrara. Y algo que yo admiro de David y que quiero que le aprendamos es que él abría a Dios su corazón. O sea, David se presentaba ante Dios de una forma transparente. Él abría su corazón, su mente y todo lo que sentía sin reservas a Dios, ¿no? Él expresaba su sentir, demostrando humildad, demostrando el reconocimiento de sus flaquezas, demostrando muchas veces las emociones que surgían de él y no siempre todo era bueno. A veces leemos los salmos y vemos cómo se expresaba de sus enemigos, pero vemos que era un David que era sincero con sus sentimientos ante quien debería escucharlos, que era Dios, ¿no? Entonces, esto yo le admiro a David. Por esto, él se pudo mantener
fiel a pesar de todo, a pesar de la vida que tuvo, ¿sí? Y bueno, en sus inicios, él demostró que él se aferraba al poder de Dios y reconocía la grandeza de Dios y se enfocó en él para derrotar al gigante. Vemos esta historia que siempre recordamos acerca de David y Goliat, ¿verdad? Y vemos cómo veía la fuerza en Dios, cómo tenía fe en él. Y a veces todos quisiéramos ser como él, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que tener presente estas cosas en nuestra vida también. David tenía esa paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién no quisiera tener esa paz en estos momentos, verdad? Esa paz que nos mantenga tranquilos, que nos mantenga en la espera de la voluntad de Dios, pero contentos, pero con esa fe de que todo va a estar bien, a pesar de que vemos que todo está completamente difícil, tener esa fe y esa paz a pesar de las circunstancias que generan dolor e incomodidad en nuestra vida. David así era, y es que saben que cuando vienen estas situaciones, estos momentos de dolor, debemos de recordar que siempre la batalla es en donde, en nuestra mente, ¿no? Siempre el decidir meditar en Dios está en nuestra mente, ¿sí? Decidir confiar en Dios está en nuestra mente. Entonces, nosotros o nuestra vida es un resultado de lo que vamos alimentando, lo que va llegando a nuestra vida. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero enfocándonos en las cosas que nos generan dolor, pues si nosotros le damos mucho espacio a estos pensamientos, a estas cosas que nos han dañado, pues ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que todo mi comportamiento va a ser negativo. Y bueno, todos estamos bombardeados por muchísimas cosas negativas, ¿no? Chismes, críticas, malas noticias, mucha basura que puede entrar en nuestra vida. Y bueno, aparte con ese dolor, ese problema que yo traigo, que me está provocando mucha tristeza, mucho malestar, mucha inestabilidad emocional. Entonces, con todo eso, ¿qué estoy haciendo, no? Con toda esa información. Esa información me está ayudando, ¿qué voy a hacer con ella, no? Y a veces es momento de reflexionar que cuando llegan esos días oscuros de nuestra vida, cuando tenemos mucho dolor, cuando no sabemos qué hacer, eh, ¿qué es lo que entrego a Dios? ¿Sí? ¿Estoy entregando mi vida a Dios? ¿O cuánto de este día he meditado en Dios? ¿O simplemente decido darle lugar a toda esta información negativa y me encuentro ansioso, ¿no? Esta es una decisión y por eso les decía que todos nosotros podemos, tenemos el control de lo que va a pasar cuando reaccionamos a las circunstancias. Entonces, es real que la vida nos ataca y la verdad es que los días en los que hemos decaído, en los que hemos dejado, en los que nos sentimos de malas, en los que sufrimos, lloramos y nos sentimos deprimidos o ansiosos, son los días en que dejamos entrar la basura del mundo y no nos enfocamos en Dios. Es una realidad, ¿no? Si nosotros meditáramos en Dios, si nos enfocáramos en Él, en lo que Él es, en sus promesas, etcétera, pues no tendríamos que pasar esos días oscuros con depresión o con ansiedad. Esos días oscuros quizás van a estar en nuestra vida mucho tiempo, pero los pasaremos con fe y con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero nosotros decidimos a qué le damos cabida o en qué nos enfocamos, ¿sí? En los días oscuros de nuestra vida, ¿en dónde vamos a decidir poner nuestra mente? ¿En dónde vamos a enfocar o en qué vamos a enfocar nuestros pensamientos? Dice aquí que debemos parar de enfocarnos en los problemas, ¿sí? En las cosas que nos están dañando, en esta agresión que tuve, en este problema, en esta situación que me hace sentir incómodo, en esta circunstancia triste, como por ejemplo
en las personas que te abandonaron, en las personas que te insultaron, en las rebeldías de tu cónyuge o en la rebeldía de un familiar o de cualquier persona, ¿sí? Debemos dejar de enfocarnos en esos sentimientos, en ese problema, y tenemos que aprender a ser como David, quien se enfocó en qué, en Dios, en su poder, en las virtudes de Dios, en la protección de su brazo fuerte y no en las circunstancias, no en esos gigantes de nuestra vida. Entonces, cuando decidimos actuar de esa forma, nuestro enfoque va a ser Dios, su palabra, sus promesas, no las circunstancias, y de verdad que todo va a cambiar. Ese día oscuro de depresión, de ansiedad, se va a tornar en un día de esperanza, en un día de paz, en un día de gozo, en un día de agradecimiento, y podemos hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Saben que David dejó expresado mucho de su sentir, muchas oraciones y cantos en los salmos, ¿sí? Y bueno, cuando decimos, tengo una situación difícil, estoy pasando por una temporada de desánimo en nuestra vida, no tengo ganas de hacer lo que antes me gustaba, estoy muy confundida, estoy muy triste, etcétera, tenemos que acudir a la palabra de Dios, ¿sí? Y quizás estos momentos sean ideales para que nosotros podamos acudir a los salmos. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir identificados, ¿sí? Entonces, para cuando tengamos esos días difíciles, necesitamos que la palabra de Dios alumbre nuestro camino y que nos dé ánimo. Y los salmos son una buena lectura que nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque nos ayudan a poner en palabras lo que pasa dentro de nosotros. A veces no sabemos ni cómo nos sentimos o nos sentimos tan mal que no sabemos ni expresarlo, ¿no? Y cuando nosotros vamos a los salmos y los leemos, podemos sentirnos identificados con David y sentir ese dolor, esa angustia, esa desesperación. Y entonces también en los salmos nos podemos orientar o nos pueden enseñar cómo podemos orar, cómo podemos expresar nuestros sentimientos y dolor con Dios, ¿sí? Es una forma de sentirnos identificados y sentir que no somos los únicos que pasamos por estos momentos ni que sentimos estas cosas que están en nuestra mente. Y eso nos puede llenar es como que alguien sienta empatía por nosotros, ¿no? De decir, no soy yo solo con esta batalla, alguien más tuvo esta batalla y salió exitoso. Entonces yo también puedo hacerlo, yo también puedo aferrarme a Dios. Y los salmos son una muestra de cómo podemos hacer esto. Así que pues tenemos el privilegio en la palabra de Dios. Y hoy les voy a invitar a leer el Salmo 145 para tener paz en nuestros corazones, porque aquí en este salmo podemos encontrar los atributos de Dios que mantuvieron fiel a David en momentos de oscuridad. Y para nosotros puede ser un buen recordatorio para esta semana. Sí, no sé cómo le estamos pasando, o que si conocemos a alguien también que esté pasando por días oscuros, podemos apoyarle mediante estos mensajes que encontramos en los salmos. Hoy vamos a leer algunos versículos del Salmo 145. Vamos a iniciar con el 145, 1 y 2. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Creo que es un privilegio el nosotros poder exaltar a Dios, ¿no? Y decimos, bueno, pero ¿cómo puedo hacer esto si me estoy muriendo de dolor? Si me siento muy mal emocionalmente, anímicamente. Bueno, recordando que Dios es bueno hasta en esos momentos, Dios es bueno todo el tiempo, ¿sí? Entonces, no hay, no hay otra razón por la cual hacerlo. No importa la circunstancia en la que estemos, si estamos siendo oprimidos, si estamos siendo rechazados, traicionados, no importa. Dios es bueno y Dios tiene una razón. Y Dios se merece la gloria, la honra y el exaltar. El exaltar a Dios nos va a ayudar a tener ese gozo aún en medio del dolor. A pesar de las circunstancias,
Si nosotros decidimos meditar en que Dios es bueno, vamos a quitar estas cosas negativas, estas circunstancias y pensamientos malos en nuestra mente y nos vamos a enfocar en exaltar el nombre de Dios. Nos vamos a disponer a escuchar su palabra y a honrarlo, ¿sí? Eso va a ser una diferencia grande en nuestra vida. Voy a leer el segundo versículo que dice así. Grande es, digo, perdón, dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. No se necesita estar completo o ser perfecto o no importa si estás roto por dentro, no importa. Dios va a recibir esa alabanza como estés, ¿sí? Y cada día nosotros poder alabar a Dios, pues es un privilegio que va a tener un cambio, o sea, no solamente es alabar a Dios, sino que al alabarlo yo me voy a sentir mejor. Y es algo que podemos hacer en cualquier circunstancia. Vamos pues a nuestro versículo de este tema que se enfoca en la grandeza de Dios y ahorita vamos a ver por qué es importante y quisiera que fuera el más importante de este tema. El versículo 3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es, ¿cómo? Inescrutable. Grande es Jehová. Esto tiene un significado para los días de oscuridad muy importante. ¿Qué significa que su grandeza es inescrutable? Inescrutable es que, bueno, es la suma de todos los intelectos de todos los siglos. No basta para penetrar en lo profundo de las insondables riquezas de la gracia, gloria y poder de Dios. Su gloria y majestad son inefables. Su bondad y misericordia son como abundantes, son universales, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que Dios es de esta forma, que su gracia, su gloria, su poder es grande, su bondad y su misericordia son grandes, cualquier cosa al lado de Dios es pequeñísima, ¿sí? Cualquier situación que nos esté generando un malestar en nuestra vida es pequeña al lado de esta grandeza, ¿sí? Y el hecho de sabernos hijos amados de un Dios grande, de un Dios que es de esta forma, pues yo creo que eso es un motivo para darnos tranquilidad, de saber que mi problema, mi circunstancia, no es nada en comparación de lo que Dios es. Y eso significa que tenemos solución, que hay esperanza. La grandeza de Dios es un confort para nuestra vida, para nuestra alma en medio de las circunstancias y días oscuros. Cuando nosotros entendemos esto, nuestra vida va a cambiar, nuestra perspectiva cambia. Sí, y aquí puse una pregunta que dice, ¿qué o a quién engrandecemos en nuestra mente? ¿A quién estoy haciendo grande en mi mente? ¿Qué estoy haciendo grande? ¿Será el problema que me tiene así? ¿Es más grande eso? ¿Será esa persona que le estoy dando ese poder de dañarme? ¿Es más grande que Dios? ¿Esa circunstancia es más grande que mi Dios? Ese gigante que vemos en la imagen donde David se estaba enfrentando al gigante, a Goliat, ¿era más grande que Dios? Las personas que estaban ahí, los guerreros, tenían miedo y pensaron que era más grande que Dios. Pero David tenía presente quién era Dios. Sí, él sabía quién era su Dios. Y entonces la victoria fue otorgada por esa fe que tuvo en él. ¿Sí? Dice aquí, ¿qué tal si hemos hecho nuestros problemas más grandes y más pesados sobre nuestros hombros por llenar nuestra mente en esas cosas y no enfocarnos en que Dios es bueno y en sus atributos, omnisciente, omnipotente, es grande, es misericordioso, es el rey del universo? Por eso en la invitación para ese tema pusimos
una persona viendo hacia el cielo, hacia el universo, porque en realidad nuestros problemas y esa circunstancia es nada para nuestro Dios. Y nosotros somos especiales para Él. ¿Cuánto puede luchar Dios por nosotros? ¿Cuánto va a luchar por nuestra vida? Qué tranquilidad nos da eso, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando hacemos nuestros problemas grandes? Cuando esa persona nos hizo daño, nos ofendió, cuando estamos dándole mucha importancia a alguien o a algo, eso lo hacemos grande en nuestra mente y hacemos a Dios como pequeño. Porque entonces decimos, bueno, voy a pensar más en lo que me hacen, en mi problema, y yo estoy diciendo que Dios no puede con esto, ¿sí? Porque estoy enfocándome más en las otras cosas o en los sentimientos. Y entonces yo hago más pequeño el poder de Dios. Y eso obviamente nos va a traer que angustia, dolor, tristeza, insatisfacción, mucho, mucho dolor, mucha depresión en nuestra vida. Y eso Dios no quiere que pase. No quiere que nosotros pasemos por eso. Si bien Él ha permitido esos gigantes en nuestra vida o esos problemas, los ha permitido por algo, pero nosotros en nuestra mente debemos de recordar que Dios es más grande que ellos. Y entonces ese dolor, esa confusión, ese no veo cómo salir de esto, va a ser diferente porque sí va a haber una solución, porque mi Dios es más grande que cualquier malentendido, que cualquier cosa que me esté provocando ese malestar o inestabilidad emocional. Y aquí quisiera enfocarme en esta frase y ojalá que todos podamos repetirla, ¿no? Dios será grande y hará mis problemas como pequeños, ¿sí? Que así sea, ¿no? Nuestra mente, Dios es grande. Su grandeza es inescrutable, su gracia, su misericordia, su poder es más grande. Mi problema es como pequeñito. Esas personas son pequeñitas. Ese detalle que me provocó esta situación es pequeñito. Esa enfermedad es pequeñita, ¿sí? Porque Dios es más grande que esos problemas. Y de ahí, bueno, entendiendo esto, nos disponemos a leer más adelante otro versículo que también me parece bastante inspirador de aquí de Salmos, y es el 145:5, que dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Otra vez aquí David exaltando a Dios como un ser poderoso, grande. David era el rey, era el rey de Israel, pero Dios era quién? Dios era el rey de David y el rey del mundo, y por eso él exalta su magnificencia. Sabía que si David tenía poder sobre su pueblo, pues Dios tendría más, ¿no? Y bueno, él se enfocaba en estos detalles de Dios, en su magnificencia, en su grandeza, y en sus hechos, en lo que él hacía, que dice, meditaré. Es decir, en tus bendiciones, en lo que has hecho en mi vida, Señor, meditaré. Y esa disciplina de meditación en que Dios es bueno, en lo que es Dios, es lo que, como dijimos, permitió que David se mantuviera firme a pesar de toda circunstancia. Entonces, esto nos invita a decir, bueno, Dios es grande, ha sido grande en mi vida y se ha manifestado de mucha forma, y yo tengo que meditar en eso, tengo que meditar constantemente en todo lo bueno que Dios ha hecho en mi vida. Porque cuando venga el día oscuro, que va a llegar en alguna época de tu vida, o ya llegó, o lo estás pasando, estas cosas buenas, lo que Dios ha hecho, maravilloso, lo vamos a traer a nuestra memoria y nos va a ayudar a salir adelante en esta prueba. El problema está en que muchas veces le damos mucha importancia a las cosas negativas, ¿sí? Y nos cuesta trabajo sentarnos y meditar en lo bueno cuando estamos pasando por algo malo, o simplemente porque así somos como seres humanos, vemos lo malo
nos llama más la atención. Entonces, olvidamos todo lo bueno que Dios ha hecho. Y en nuestra lista, si nosotros hacemos una lista, luego lo tenemos cosas, ay, no tengo estos problemas, mira esto, el otro y otro. Y nuestra lista de misericordias, milagros y maravillas que Dios nos ha dado está como pequeña o no meditamos en esto. Por eso es muy importante meditar, aún en los días oscuros, o ejercer la meditación como un ejercicio, como un hábito para prepararnos para cuando vengan esos días oscuros, ¿sí? Recordar siempre, día con día, cómo Dios me ha ayudado, cómo Dios ha manifestado su misericordia, cómo Dios me ha bendecido y tenerlo presente, porque saben que cuando vienen los días oscuros, Satanás viene a nuestra mente. Va a venir a nuestra mente y va a venir a bombardearnos con pensamientos negativos. Él nos odia, él no nos quiere ver felices, él no quiere vernos con gozo ni con paz. Así que él va a venir y se va a aprovechar más de estos días oscuros para venir a atacarnos, pero saben que si nosotros ejercemos esto de meditar constantemente en Dios, en lo que ha hecho, en el plan de salvación que tiene para nuestra vida, obviamente leer su palabra y meditar constantemente en que Dios es bueno en todo tiempo, cuando Él venga a visitar nuestra mente, nosotros vamos a estar enfocados en qué, en alabar a Dios. Y entonces Satanás va a decir, bueno, no hay espacio. No hay espacio aquí porque esta persona sabe meditar en Dios y su mente está llena de Dios, ¿verdad? Y yo creo que ese debe ser el trabajo de nuestra vida, llenarnos de Dios, nuestra mente de Dios antes de todo, antes de iniciar el día, llenarnos de Dios para que cuando vengan esos bombardeos, esa basura, no nos afecte y no nos afecte mucho más en tiempos de oscuridad, porque ahí es mucho más fácil darle espacio a Satanás para, para desanimarnos, ¿sí? Entonces recordemos que cuando nosotros tenemos un mal día, cuando nos peleamos, cuando estamos enojados, cuando estamos muy emocionales o mal, es porque estamos dando más espacio a las cosas malas en nuestra vida que a Dios. Entonces, esto que sea un ejercicio y una ayuda para para nosotros, ¿no? Para nuestra vida espiritual. Y bueno, tener presente que estamos en una lucha espiritual, ¿sí? Que a Satanás le queda poco tiempo y lo preferido para él es alejarnos de Dios. O sea, él quiere hacer todo para alejarnos de Dios, sobre todo cuando ve potencial en nosotros, cuando ve que queremos servir a Dios, es cuando más viene la prueba, ¿no? Cuando algo de nuestra vida pueda honrar a Dios, ahí viene Satanás a impedirlo, a querer arruinar las cosas. Entonces, tengamos presente en esto, ¿sí? Y cuando pasen momentos difíciles, pues vamos a la palabra de Dios, vamos a combatir ese desánimo que Satanás puede estar poniendo y no hay que alimentarlo, sino hay que dirigirnos a la palabra de Dios como esa luz y a estos salmos también para que nos ayuden, ¿sí? Y entender que nosotros pues no estamos lejos de Dios. Dice aquí en el Salmo 145, yo creo que ustedes lo pueden leer todo más adelante, pero dice el versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. O sea, de verdad, con esa certeza, Dios no está lejos. Satanás quiere alejarte de Dios. Con todas estas cosas que ha puesto en tu vida, con estas circunstancias difíciles, pero nosotros creemos con certeza y clamamos a Dios y creemos que cuando nosotros oramos, Él nos escucha. Entonces, ¿qué tan lejos está Dios? Pues a la distancia de nuestra oración, está aquí con nosotros, ¿sí? Entonces, Satanás no va a triunfar cuando nosotros estamos enfocados en meditar en Dios, en honrarle, en hacer su voluntad, en darle alabanza, pero va a ser una lucha, no va a ser fácil. Debemos estar y permanecer fieles y entender que podemos aprender de los salmos cómo se expresaba David. A Dios no le va a impresionar cómo oramos, si cuando estamos pasando por una época dolorosa y triste, a veces no sabemos cómo expresar ese dolor, cómo hacer una oración, qué palabras utilizar, ¿sí? Pero Dios
escucha a quien tiene esa sinceridad, esa humildad y ese deseo de ser escuchado. Así que si no sabemos qué decirle en esos momentos de dolor, que de verdad que es algo que ha pasado, entonces cuando no sabemos qué decirle, cuando a veces no tenemos palabras, pues digámosle que mire nuestro corazón, que mire nuestra angustia, nuestro dolor, que mire nuestra condición y así sea con lágrimas, acerquémonos a Él. Si no tienes palabras en ese momento de oscuridad, podemos llorar y esas serán también nuestras lágrimas que Dios no va a rechazar y las va a tomar y nos va a dar en cambio gozo, paz. Pero acerquémonos a Él en este día de desánimo. El día de desánimo oscuro va a venir, pero más grande es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo, es decir, Satanás. Así que cuando el desánimo nos visite, busquemos la Biblia, busquemos la palabra de Dios, leamos los salmos y entendamos que Dios no nos rechaza. Sí, a veces por los problemas pensamos que fue nuestra culpa, etcétera, ¿no? Pero no, el diablo es quien nos odia, pero Dios nos ama. Dios es grande y nuestros gigantes como son pequeños. Así que la invitación es meditar en Dios y dejar de meditar en los problemas y tener presente que tenemos pues la capacidad de poder hacer más grandes los problemas, pero recordar que Dios es un Dios con una grandeza inescrutable. Es grande su poder, su misericordia, su gracia para con nosotros. Entonces, todo lo que venga en nuestra vida de problemas va a ser pequeño en comparación a lo que Él puede hacer y darnos. Así que Él sea nuestro consuelo, que sea nuestra paz y que podamos nosotros ejercer esta parte de reflexión y meditación en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.